Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió. El Salvador, por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al estudio de Primera de Corintios. Hoy vamos a tener un estudio preliminar a manera de introducción a toda la epístola de Primera de Corintios. Vamos a considerar algunas cuestiones de contexto, la ciudad de Corinto, la fecha, los destinatarios de esta epístola, el autor, etcétera. Ese tipo de consideraciones que son indispensables para un mejor entendimiento de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Es un privilegio que yo considero poderme dirigir a ustedes en este estudio y les doy la bienvenida a esta emocionante aventura del estudio de Primera de Corintios. Pero vamos primeramente a Dios en oración para que sea Él el quien dirija, bendiga y guíe nuestros pasos a través de este estudio, no solamente para esta sesión inicial, sino para toda la serie de estudio que tendremos con su ayuda. Oremos. Padre bueno y santo, Señor, gracias por darnos este privilegio de poder abrir las Santas Escrituras y no solamente en una reunión, en una iglesia, en una misma localidad, sino ahora gracias a las ventajas y avances tecnológicos que tenemos, poderlo hacer en forma diferida, en diferentes lugares, a diferentes tiempos, pero todo, Señor, con la misma ansiedad, el mismo ferviente deseo, Señor, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pedimos pues que tu dirección por medio de tu Espíritu Santo sea que nosotros podamos sacar el mejor provecho, Señor, no solamente de esta primera sesión introductoria, sino a través de todo el estudio de Primera de Corintios. Sé con los desvalidos, sé con los que tienen limitantes, enfermedades, carencias, Señor, los encomiendo en tus manos, Padre. Y gracias una vez más por darnos este privilegio de estudiar juntos. Bendice pues nuestro estudio, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a tomar en cuenta algunos antecedentes contextuales. Vamos a hablar primeramente acerca de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto se ubicaba en la provincia de Acaya. Vamos a ver el mapa en un momento. Es la región baja del Peloponeso. Era la ciudad más alta del istmo, con el istmo de un ancho de 6 kilómetros. Era una verdadera ciudad acrópolis porque estaba muy alto. Acro quiere decir alto, polis ciudad, y este istmo de 6 kilómetros conectaba el mar Sarónico al oriente con el Golfo de Corinto al poniente. Aquí vemos este mapa. Aquí en el mapa podemos ver, esta es la línea verde que ustedes ven, es la dirección, la trayectoria del segundo viaje misionero de Pablo, y él aquí en la ciudad de Corinto, que está justo en el istmo, como pueden ver,
allí se fundó la primera iglesia en su segundo viaje. Entonces aquí podemos ver este istmo conecta estos dos mares y por lo tanto era preferible para las naves rodarlas a través de ese istmo de solamente 6 kilómetros que rodear toda esa península a la parte sur, dijimos, del Peloponeso, con todos los peligros y todos los riesgos que tenían que pasar. Vean también la cercanía de Corinto con la ciudad de Atenas. Esto tiene mucha importancia y mucha relación, por supuesto, en nuestro estudio. La ciudad de Corinto también era conocida por su importancia por los juegos que se llevan a cabo en ese istmo. Estos juegos solamente eran superados por los Juegos Olímpicos de Atenas. Y como vimos en el mapa, esta ciudad de Corinto estaba a tan solamente 75 kilómetros de Atenas, muy, muy cerca uno del otro. Económicamente, pues Corinto también era una ciudad comercial importante, ya que, como dijimos, por este istmo las naves preferían cruzar por ahí y todo el mundo sabe a través de la historia, no importa qué parte del mundo, donde quiera que llegan marineros hay desenfreno, hay inmoralidad y Corinto no era la excepción. Aunque era muy próspera económicamente, pues también abundaba la inmoralidad. En Corinto, de hecho, estaba también el famoso templo de Afrodita, la diosa del amor. Y si vamos a 1 de Corintios 6, versículos 9, 10, y podemos incluso leer el versículo 11, podemos ver la descripción allí de cuál era precisamente la condición de la cual se convirtieron los corintios. Dice allí en los versículos 9, 10 y 11 de 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, de esta condición de inmoralidad se fundó la iglesia, este templo de Afrodita. Lo pueden ustedes consultar en cualquier libro de historia, cualquier enciclopedia. Había allí en estos tiempos hasta 1000 sacerdotisas prostitutas que le rendían culto a Afrodita. Con el pretexto de ser sacerdotisas, en realidad no era más que una cubierta, una excusa para la fornicación y el desenfreno. De hecho, el título dado a esta actividad se acuñó, como vamos a ver ahorita en un segundo más. Pero vamos a ver también la ocasión de la epístola, cuál fue el contexto cuando se escribió. Pablo, como dijimos, había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero. El relato entero lo encontramos en Hechos 18, versículo 1 en adelante. Pero ahora Pablo había sido informado por los de Cloé, y esto lo tenemos aquí en nuestra epístola, capítulo 1, versículo 11, donde dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y bueno, los de Cloé, parece que era una familia, la casa de unos creyentes, posiblemente una casa de oración donde había reuniones.
y ellos habían escuchado de estas cosas que ocurrían en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo tuvo que escribir esta carta para corregir algunos de estos problemas. Y probablemente a los corintios no les gustó mucho, ¿verdad?, que estos chismosos fueran con el apóstol Pablo, su padre espiritual, para recibir estas noticias. Noticias es la palabra elegante para chismes. Pero también es posible que Pablo haya sido informado de la condición de los corintios por otros hermanos que se mencionan allá mismo hacia el final de esta epístola. Pero ya llegaremos a eso también. Había entre los problemas que estaba tratando de atacar el apóstol Pablo, había división. En el capítulo 1, versículos 10 al 13, dice allí, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Había divisiones. Algunos decían ser, como dice el versículo 12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Los más espirituales decían que eran de Cristo. Pero establece Pablo después allí más adelante en el capítulo 3 que todos estos siervos de Dios fueron solamente instrumentos de Dios para poner el fundamento. Ya de ahí en adelante ahora les correspondía a cada uno de los creyentes edificar sobre ese fundamento, empezando con la piedra principal que es el Señor Jesucristo. No hay otro fundamento, ya entraremos a ver ese pasaje en detalle, pero luego el fundamento que pusieron los apóstoles, sobre ese se sobreedifica y no hay otro fundamento. No es tan importante cuál de los apóstoles fue quien puso el fundamento. Más importante es lo que se edificaba sobre esos fundamentos. Entonces Pablo estaba tratando de corregir algunos de estos errores. En el capítulo 5 se menciona el problema de inmoralidad al grado de que alguien tenía la mujer de su esposo, de su padre. Obviamente no era su madre. Es posible que el padre había contraído segundas nupcias. Y aquí es en donde encontramos este término por el que se conocía a los habitantes de Corinto. Se había acuñado el término corintiazomai, que quiere decir corintiarizar, y se refería a esta práctica de fornicación. Entonces se había metido ya a la iglesia. Y hermanos, una gran lección que nosotros podemos aprender de aquí es que aunque los tiempos cambien, porque esta es la consigna y la bandera, el estandarte con el que el mundo e incluso a veces iglesias modernistas navegan, nos dicen, pero los tiempos cambian. Sí, es verdad, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Las verdades de la Biblia no cambian. Y nosotros, si queremos seguir siendo fieles a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, necesitamos seguir siendo fieles a la palabra de Dios sin importar los rumbos y las vueltas y las vuelcas que tome el mundo. Así se puedan seguir revolcando y pueda el mundo aprobar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todas esas cosas que son prevalentes en nuestro tiempo, nosotros nos seguimos basando en la palabra de Dios. Y como ya leímos en 1 Corintios 6, 9, de esto fueron rescatados los corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido rescatados. Entonces, hermanos, la iglesia debe seguir siendo, los cristianos debemos seguir siendo la luz del mundo, la luz del evangelio, el faro que marque el rumbo de moralidad, de rectitud a este mundo podrido y perdido que tanto necesita la guía de la luz que es Cristo Jesús, quien es la luz del mundo, y nosotros por su orden y su
obra en nuestras vidas, también debemos alumbrar con la luz del Evangelio, de la verdad. Otro de los problemas que había en Corinto eran los pleitos en los tribunales. Los hermanos estaban demandando unos a los otros y Pablo reprende a los corintios por su falta de madurez cristiana, su falta de razonar y pensar en el mal testimonio que estaban dando, de ir a pleito ante los que no eran creyentes, ante los que no eran cristianos, para resolver sus diferencias. Entonces este era otro problema que tenía que atacar Pablo en la iglesia de Corinto. Otro problema también que había allí era que se habían desviado del modelo divino del matrimonio. Había divorcios, había separaciones, había celibato. Algunos pensaban que servían mejor al Señor, reteniendo a sus hijas, en fin, todo eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7 de 1 Corintios. Había también abuso de la cena del Señor, de las cenas llamadas agapes. Y todo esto se resuelve y lo aborda el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios. También había el uso y abuso de los dones espirituales. Esto lo trata Pablo en 3 capítulos, 12, 13 y 14. Y es interesante, ¿verdad?, cómo las iglesias que dicen que tienen el don de lenguas o el don de profecía, el don de sanidad, que quieren asemejarse así, a ser una iglesia más espiritual, siguiendo el modelo de Corinto, de la iglesia en Corinto, en realidad no se dan cuenta que la razón de que Pablo escribe sobre estos dones a la iglesia de Corinto es por los abusos que ellos habían hecho respecto a estos dones que se mencionan en la palabra de Dios. Entonces la iglesia de Corinto no era realmente el mejor modelo. Si querían o quieren en la actualidad algunos ser espirituales, en realidad la iglesia de Corinto no es el mejor modelo a seguir. Y por último, en el capítulo 15, Pablo dedica todo el capítulo 15 para hablar sobre la resurrección, ya que había algunos que dudaban y algunos que eran ya influenciados por el gnosticismo, en donde no se creía que pudiera haber vida después de esta vida, y una vez que muriera el cuerpo, ya no hay resurrección. Entonces todos estos errores los corrige el apóstol Pablo en esta epístola. Esta epístola, hermanos, que estamos estudiando, la primera de los Corintios, probablemente era la segunda, ya que Pablo hace referencia en 1 Corintios 5:9 a una epístola, una carta que él ya había escrito para corregir algunos errores. Leemos en 1 Corintios 5:9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esa primera carta, que no es canónica, no permaneció dentro del canon de los libros que ahora tenemos como inspirados, se ha perdido, y no nos debe preocupar que se haya perdido, puesto que Dios no quiso que la tuviéramos. A esa carta se le refiere como proto-Corintios, que quiere decir la proto-primera o antes de la primera, aunque se cree que ha habido o hubo 4 cartas en total del apóstol Pablo. Otra carta entre la primera y segunda cartas canónicas que tenemos en nuestra Biblia, de la cual también se hace referencia en 2 Corintios. Vamos a hablar ahora de la paternidad literaria. Por supuesto, Pablo en el versículo 1, capítulo 1, como todas sus epístolas, él se presenta como el autor, ¿verdad? Dice allí en 1
de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo es, como siempre, se identifica como el autor. Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Algunos creen incluso que el libro de Hebreos o la carta de Hebreos también la escribió Pablo. Yo personalmente no creo que Pablo la escribió, y esta es una de las razones, porque Pablo se identifica en todas sus epístolas. Aunque hay quienes creen que fue Pablo por diferentes razones, pero no es motivo de división, de separación. Está bien, hay quienes lo creen y quienes no lo creen. Esa es mi opinión personal. Esta epístola, además, es la epístola más citada por los padres de la iglesia. También estos padres de la iglesia nos referimos a ellos como los escritos patrísticos. Aprovecho para mencionarles, hermanos, que tengo una guía y les voy a compartir esta guía, y de hecho probablemente ya haya hecho yo este anuncio, y ustedes pueden descargar esta guía en su computadora para tenerla a la mano. En su guía, que se va a ver más o menos así, ustedes van a poder ver esta guía más o menos así en su computadora. Es exactamente lo que hemos estado hablando. Al llegar a este punto de los padres de la iglesia, en su guía, si ustedes presionan ahí o hacen clic allí, esto los va a llevar a un lugar del el internet. Estos enlaces, como ven aquí resaltado en azul, son enlaces hiperlinks, que al presionar los lleva a algún lugar, en este caso aquí. Y si ustedes quieren leer más acerca de los padres de la iglesia, aquí tienen esta pequeña descripción a donde pueden llegar con solamente apretar ese enlace, esa liga, y ahí pueden ver una explicación más amplia de quiénes son los padres de la iglesia, su importancia, el nombre de ellos, etcétera. Todo esto lo pueden ver con más detalle por su cuenta. Este no es el tema ahora aquí, así que mejor continuamos con nuestro tema aquí. Entonces, solamente quiero mencionar que los padres de la iglesia no son necesariamente padres católicos, aunque por supuesto la iglesia católica los reclama como sus ancestros, sus padres teológicos espirituales. Pero en realidad no son necesariamente católicos, y los escritos de ellos son muy importantes para la doctrina cristiana, porque en ellos vemos que ya desde los primeros siglos se habían introducido en la iglesia falsas enseñanzas, y incluso quienes dudan o ponen en duda algunos pasajes claves de la escritura. Nosotros podemos ir a los escritos de los padres de la iglesia, los escritos patrísticos, y encontrar allí que algunos de esos pasajes, como primera de Juan 5:7, que habla de la Trinidad, escriben profusamente sobre ellos. Así que estos padres de la iglesia son importantes. Pero si no está familiarizado, usted puede hacer su estudio siguiendo el enlace el hiperenlace que está en la guía que usted debe de tener. Pero bueno, volviendo al asunto de la paternidad literaria, los padres de la iglesia lo citaban, esta epístola de 1 Corintios, como escrita por el apóstol Pablo. Entonces eso da credibilidad a la paternidad literaria
de este libro. Clemente de Roma, precisamente uno de los padres de la iglesia, a finales del primer siglo, él escribió una carta a los corintios mismos, allá por el año 95, 96, atestando también la paternidad literaria de Pablo. Luego también hay un documento llamado el Fragmento de Muratori, que este fragmento Muratori es muy importante porque en este fragmento se encuentra el primer libro de la lista de composiciones de Pablo. Este fragmento Muratori o muratoriano también se le llama, contiene la lista de los libros canónicos que más adelante fueron ya declarados como canónicos y llegaron a ser parte de la iglesia. Y ahí en ese fragmento se menciona precisamente 1 Corintios como la primera de las 13 composiciones del apóstol Pablo. Esta información la pueden encontrar fácilmente en el internet, fragmento muratorio muy importante. Aquí va a aparecer una imagen, aquí está la imagen. Aunque el fragmento data del siglo VII, la lista se ha fechado allá en el siglo II, en el año 170, y es importante porque era muy reciente, era de los tiempos de los posterior a los apóstoles, ¿verdad? Y entonces tiene mucha antigüedad y tiene mucha importancia por ese motivo. La fecha. Pablo fundó la iglesia de Corinto, como dijimos, en su segundo viaje misionero. Pero después, en Hechos 19, cuando Lucas continúa con la vida del apóstol Pablo, en el versículo 10 del capítulo 19, parece que ahí se menciona que Pablo estuvo 2 años. Vamos a leer estos versículos en Hechos 19:10. Efectivamente dice así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Luego en el capítulo 20, versículo 31, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ya sea que Pablo haya estado 2 o 3 años, eso ubicaría entonces la epístola a los Corintios en el año 54 o 55 de nuestra era. Los destinatarios, bueno, ya leímos en el capítulo 1 quién escribió la carta, versículo 1. En el versículo 2 leemos las siguientes palabras. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces era a la iglesia de Corinto, la cual pues era una mezcla de varias etnias. Había romanos, había griegos y había esclavos. Los romanos que vivían aquí eran de la élite, de la clase noble de Roma, que les gustaba ir a este lugar en su jubilación durante sus años ya de retiro. Y aunque se enorgullecían de su, por supuesto, ciudadanía romana, las tradiciones filosóficas que predominaban eran todavía las griegas. En la iglesia de Corinto, pues obviamente había una mezcla de ambos, de griegos, judíos, algunos romanos, pero también había un grupo considerable de esclavos convertidos. Pues bien, hermanos, aquí llegamos al final de nuestra
sesión introductoria al libro de 1 Corintios. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga. Les quiero recordar también que esta serie de videos van a estar publicándose en Facebook, no solamente en el grupo que formamos para 1 Corintios, lo voy a poner también en mi muro personal, y ustedes tienen la libertad de compartirlo igual en su muro personal, pero también lo voy a compartir en otras redes sociales como Twitter, como YouTube. Tenemos un canal de YouTube, tenemos Instagram, y en todos estos lugares ustedes pueden acceder o accesar, no necesariamente a través de Facebook. Así que una vez que se familiaricen con todos estos lugares a donde vamos a estar publicando o montando estos videos, ustedes pueden accederlos en el tiempo que mejor se les acomode, y con solamente copiar la liga o el enlace ustedes lo pueden compartir por email, por texto, por Facebook, con sus familiares y parientes y amigos. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más, y no dejen de orar por este ministerio.